For the stars, 'cause we're aiming high. Capítulo 6. La apuesta. Un rating game se acerca. Issei miró el gran lago que cernía enfrente de él con estrellas en sus ojos. La primera vez que llegó por estos lugares, había escuchado el movimiento del agua, pero no se imaginaba algo tan grande. Muchos familiares se encontraban descansando en los árboles, bañándose, o simplemente jugando entre ellos, generando una atmósfera bastante amigable. La pequeña capa de vapor que se generaba por encima del agua cristalina daba el indicio de que el lago estaba a una temperatura un poco caliente, ideal para relajarse con un buen baño a temperatura ambiente. Tiamat puso sus manos en la cadera con una pequeña sonrisa. Este lugar es perfecto. Cada vez que busco relajarme, tomar un baño, o ambas cosas, siempre vengo aquí. Issei tan solo inclinó sus dos puños hacia adelante con emoción, indicando que estaba de acuerdo con Tiamat. Es una fuente de aguas termales gigantesca. Esto es increíble. Aunque pareciera increíble, por primera vez, Issei no se imaginó a un montón de chicas desnudas en el agua, esperando para que entrara con ellas. 3. Su emoción ante el asunto es genuina, sin ninguna idea maliciosa por detrás. Pensaría Drake seriamente, para después poner una sonrisa un tanto tonta en su rostro. Estás creciendo, compañero. Bueno, entonces, Tiamat se acercó al agua y sumergió su mano, para luego cerrar sus ojos con satisfacción tras sentir la temperatura. Será mejor que no perdamos más tiempo. ¿Eh? Issei pestañeó varias veces con confusión. Rápidamente, su expresión confundida comenzó a cambiar por una nerviosa. Espera un segundo, aún no nos hemos separado para, un gran brillo rodeó a Tiamat, haciendo que Issei miraría hacia otro lado cuando se dio cuenta que su ropa había comenzado a desaparecer. Un gran e increíble sonrojo se presentó en el rostro de Issei, mientras que Tiamat seguía tocando el agua con una mirada calmada en sus ojos. No puedes hacer eso si estoy enfrente tuyo. Diría Issei mientras miraba hacia otro lado con gran vergüenza. ¿Qué tiene de malo? Un fuerte chapoteo se escuchó, dándole el permiso a Issei para ver nuevamente a Tiamat, que ya estaba metida dentro del agua y la mitad de sus pechos eran tapados por el denso vapor, salvando las fosas nasales de Issei. Los dragones siempre se bañan desnudos frente a otros dragones. Es una muestra de confianza que tenemos entre la especie. No somos tan delicados como los humanos respecto a ese tema. Respondería Tiamat con una sonrisa burlancia. ¿Acaso ya te olvidaste que yo soy un humano? Exclamaría Issei mientras miraba hacia otro lado. Tiamat alzaría su dedo índice con una mirada divertida en su rostro. Eras humano. Pero ahora eres un demonio. Declararía Tiamat con un aire de gracia en sus palabras. Raramente se estaba divirtiendo con esta situación, ¿hace cuánto tiempo no se divertía con algo tan trivial? Ahora que lo pensaba, ¿alguna vez lo hizo? Issei fulminaría con la mirada a Tiamat mientras la señalaba discriminadamente. Es cierto, soy un demonio. Un puto demonio, no un dragón. Y eso no tiene nada que ver realmente. Me crié con los principios humanos, y es completamente normal que actúe y piense como un humano. Justo después de esas palabras, una gran cantidad de agua bañó por completo a Issei, haciendo que escupiera un pequeño chorro de agua. Deja de meter excusas y ven de una vez. Tiamat le dirigiría una sonrisa traviesa. A menos que quieras mojarte de nuevo, pero con agua un poquito más fría. 3. Un pequeño escalofrío pasó a través de la espalda de Issei. No lo pensó dos veces, y comenzó a sacarse la ropa con un gran sonrojo en su rostro. Tiamat tan solo lo estaba observando muy fijamente, sin quitarle la mirada de encima. Issei no se había dado cuenta debido a su gran nerviosismo que la dragona divagó un poco con su mirada por el torso y cuello del castaño, aunque solo fue por un corto segundo. Finalmente, a Issei únicamente le falta quitarse sus cazones. ¿Podrías voltear? Me gustaría mantener mi dignidad humana impune por un poco más de tiempo, declararía Issei mientras la miraba de reojo con un gran sonrojo en su rostro. Tiamat tan solo rodaría los ojos. Bien. Tiamat miró hacia el frente mientras se preguntaba un par de cosas. ¿Por qué los humanos sienten tanta vergüenza cuando se trata de mostrar su órgano sexual a otros? Quizás sea para defender su dignidad. Tiamat pondría una mano en su mentón mientras pensaba seriamente.
Pero, ¿qué clase de dignidad deberían de tener, si su dignidad se valora a la hora de proteger sus órganos sexuales? Comparado a la dignidad de los dragones, es algo muy ridículo. Obviamente, eso no quiere decir que debas andar todo el tiempo desnudo, porque sería una falta de respeto. ¿Por qué mierda estoy pensando esto? Finalmente pensaría Tiamat con los ojos en blanco. 3. Tiamat miró a su lado cuando captó el movimiento del agua, solo para darse cuenta de que Issei ya se había metido a darse un baño, a varios metros de ella. ¿Lo disfrutas? Preguntaría Tiamat con una pequeña sonrisa al ver que Issei tenía una expresión muy calmada en su rostro, siendo que hace unos segundos parecía un tomate parlante. Es genial. Sería la simple respuesta de Issei mientras extendía sus brazos hacia atrás y los apoyaba en las rocas. Tiamat imitó su movimiento, haciendo que sus pechos quedaran aún más visibles y grandes de lo que ya parecían. El aire divertido que había alrededor de Tiamat cambió a su atmósfera seria de siempre, haciendo que Issei también se pusiera un poco serio. Respecto a tus entrenamientos, no sé si podré ayudarte. Respondería Tiamat mientras miraba el cielo con seriedad. ¿Por qué? Preguntaría Issei con algo de sorpresa en sus palabras. Tiamat bajaría su mirada y lo miraría seriamente. Porque hoy es el último día que estás aquí, y no estamos seguros a qué hora te vendrá a buscar tu ama. Respondería Tiamat con un poco de veneno en su última palabra. 5. Issei captó el tono de Tiamat, pero decidió dejarlo para después. Tienes razón, hoy es el último día. Issei miraría todo el lugar que lo rodeaba con algo de pesar. Realmente le había gustado. Pero hasta que me encuentren quizás tarden un poco más de tiempo. La presidenta me comentó que mis piezas no se vincularon como debieron con mi alma. Y como consecuencia, no puede rastrearme con el poder de sus piezas. Tarareó Tiamat por las últimas palabras de Issei. Nunca había escuchado que las piezas demoníacas pudieran fallar, aunque sea en una pequeñez. De todas formas, lo mejor sería no perder el tiempo. Tiamat se levantaría, haciendo que Issei mirara hacia otro lado. Por lo menos, me gustaría demostrarte un par de cosas, antes de que te vayas. Issei pestañeó una vez confundido por el tono de las últimas palabras de Tiamat. Estaba seguro que sonaban algo, desanimada. 3 días con alguien no debe ser mucho tiempo para alguien que estuvo un milenio sola. Pensaría Issei con algo de lástima, pero decidió no mencionar nada al respecto, ya que no sabía cómo podría reaccionar la dragona. Salto de línea. ¿Tienes alguna pregunta antes de comenzar? Preguntaría Tiamat con una ceja alzada. Issei se frotó el cabello nervioso. ¿Sigues odiando a los demonios? La pregunta de Issei sorprendió un poco a Tiamat, haciendo que la dragona lo mirara con ambas cejas alzadas de una forma penetrante. Por el miedo, Issei rápidamente agitó sus manos en defensa. No debes contestarme si no quieres. Solo me lo preguntaba porque antes parecías realmente enojada cuando mencionaste a mi presidenta. Odio a los demonios. Issei observó con gran sorpresa a la dragona, su mirada fría y penetrante hizo que Issei frunciera sus labios por la respuesta. Son una especie asquerosa, traicionera, rastrera, impertinente, obstinada y entrometida. Odio a las 3 facciones, pero odio mucho más a los demonios por lo que son. Nunca confiaría en uno de ellos. Issei bajaría su cabeza con pena tras escuchar esas palabras, algo que no pasó desapercibido por Tiamat. Pero, tú eres especial. Exclamaría Tiamat mientras lo señalaba seriamente, haciendo que Issei alzara la mirada con gran sorpresa. ¿Uno especial? Se preguntaría Issei, sin entender el verdadero significado de la palabra. Issei estaba mirando muy fijamente a Tiamat, esperando su respuesta. Ella se refiere a mi poder, compañero. Gracias a ello, no te viste afectado por la corrupción demoníaca, y eso te convierte en alguien especial, explicaría Drake con orgullo tras recalcar su poder, mientras que los ojos de Issei brillaban tras encontrar la realización. Es cierto. Ya me había olvidado por completo de ello, declaró Issei un tanto apenado por haberse olvidado de algo tan importante. ¿El poder de un dragón celestial puede evitar la corrupción demoníaca? Eso explica muchas cosas, pensaría Tiamat con un aire de misterio a su alrededor que no pudo detectar Issei, pero sí su compañero. Por cierto, Drake, ¿estos días has estado bien? ¿Estás hablando mucho menos de lo normal? Preguntaría Issei con bastante intriga mientras miraba su guantelete. Es mejor que no hable. El aura fría y siniestra de Tiamat hizo que Issei encontrara una respuesta de forma inmediata.
No puedo soportar esa voz chirriante y quejumbrosa de la lagartija subdesarrollada. El tono de la dragona hizo que Issei se pusiera un poco blanco. En fin. El aura se rompió totalmente y todo volvió a la normalidad, haciendo que Issei diera un suspiro interno. Comencemos de una vez. Atácame. Después de esas palabras, Tiamat se posicionó ambas manos en los bolsillos mientras lo observaba penetrantemente. No haré nada al principio. Solo quiero saber qué tan fuerte eres. ¿Estás segura? Preguntó Issei preocupado, haciendo que Tiamat frunciera ligeramente el ceño. Está bien, está bien. No es que te esté subestimando, respondería Issei rápidamente con nerviosismo, para luego ponerse serio y entrar en posición de combate. No soy tonto. Sé que ella es mucho más fuerte que yo, así que no debería preocuparme por ella. ¿Eso es una posición de pelea? Se preguntaría Tiamat con una expresión aburrida en su rostro al ver la pose ridícula de Issei. Empiezo a dudar la competencia de su ama respecto a los entrenamientos y enfrentamientos. Aunque también es cierto que es una simple mocosa, no debería haber esperado demasiado. El guantelete de Issei brilló fuertemente, cubriendo su figura casi por completo y arremetió a máxima velocidad en contra de Tiamat. La dragona tan solo permaneció parada con las manos en el bolsillo mientras recibía un fuerte derechazo en su mejilla que le giró un poco su cabeza. Issei no se detuvo allí. El guantelete obtenía fuertes brillos por cada derechazo y zurdazo que pegaba a toda la velocidad que podía a lo largo de todo su torso. Después de unos 15 golpes consecutivos, el aura finalmente dejó de aparecer, indicando que los boos ya habían llegado a su límite. Tiamat no pasó desapercibido esto y tomó firmemente los dos brazos de Issei, parando su ataque en seco, dejando completamente impactado al castaño tras ver que no tenía ni un rasguño. ¿Ese es todo tu poder? Sintiendo que su pregunta era una provocación, Issei apretó fuertemente los dientes e intentó liberarse del agarre, fallando estrepitosamente. Por lo tanto, recurrió al plan B. Issei le dio una fuerte patada en la entrepierna que la tomó por sorpresa, haciendo que soltara las manos del castaño. Issei dio un rápido salto hacia atrás para alejarse un poco, mientras Tiamat lo miraba con una mirada sorprendida. Si hubiera sido hombre, eso quizás me hubiera dolido un poco. Diría Tiamat mientras miraba su entrepierna, haciendo que Issei pusiera los ojos en blanco. Pero no por eso desaprovecho la desatención de Tiamat. Es mi oportunidad. Pensó Issei mientras cargaba su puño con una gran cantidad de fuerza para pegarle en el abdomen. Esta sensación, el sentimiento, la dirección, es un golpe increíble. Issei tendría un pequeño flashback de cuando mando a volar a Rainare con un golpe. Es incluso mejor que aquella vez. Issei conectó su puño con el destino, generando una pequeña ventisca alrededor del golpe. El cabello de Tiamat se mezcló a la perfección con las ráfagas de viento, indicando que había sido un golpe realmente fuerte. Incluso, ese golpe podría haber afectado a un demonio de clase alta, eso significaba que de seguro le había hecho un poco de daño. Me hubiera hecho cosquillas, si hubieras elegido el lugar correcto para mandar ese golpe. El rostro de Tiamat en estos momentos, realmente daba miedo. Issei tenía los ojos como platos, en completo shock, todavía con la cabeza abajo. No la moví ni siquiera un centímetro. ¿Quién demonios es en realidad? Para enfrentarte a un oponente realmente fuerte, Issei se separaría de Tiamat cuando reaccionó por sus palabras, para luego intentar darle un fuerte golpe en la cara que Tiamat atrapó sin ninguna dificultad. También necesitas ser realmente fuerte. Pero, Tiamat utilizaría la mano de Issei como soporte para llevar todo su cuerpo a su espalda en menos de un segundo, mientras daba un paso hacia adelante y flexionaba su rodilla. Si los dos son igual de poderosos, Tiamat jalaría el brazo de Issei, haciendo que todo el cuerpo del castaño pasara sobre el de ella y se estampara fuertemente contra el suelo, haciendo que vomitara un poco de sangre en el progreso. El que tenga mayor técnica y experiencia será el ganador. Issei se congeló cuando vio como el pie de Tiamat prácticamente ya estaba sobre su cabeza, pero pasó a un par de centímetros de su piel. En una pequeña fracción de segundo, pensó que ella había fallado, pero se dio cuenta que no era así cuando sintió como cada fibra de su piel se veía arrastrada por una asombrosa ventisca que produjo la patada de Tiamat, mandándolo a volar hasta estrellarlo contra la pared y escupir un poco de saliva. Issei rápidamente se levantó con un poco de dificultad mientras se limpia el hilo de sangre que salía de su boca. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Ella es extraordinaria. Pensó mientras la miraba fijamente. En el caso contrario, Issei observó con mucha atención cuando Tiamat alzó su dedo índice.
Si tu oponente es mucho más fuerte que tú, y es igual de bueno en sus respectivas técnicas y experiencia en combate, simplemente estás acabado. Issei dejó caer una gota de sudor nerviosa por la sinceridad bastante fría de Tiamat. Si el caso es el contrario, lo harás pedazos. Una pequeña sonrisa misteriosa se dibujaría en el rostro de Tiamat, haciendo que la mirara muy atentamente. Pero, si ambos son igual de poderosos, y tú tienes los conceptos más claros. Entonces, podrías desgastarte mucho menos de lo necesario para derrotarlo. Incluso, podrías tener la oportunidad de derrotar a un oponente más fuerte con una buena estrategia, mientras el sujeto no sea más inteligente y estratégico que tú respecto a las batallas. ¿Desgastarme menos? Preguntaría Issei con algo de intriga. Tiamat posicionaría sus manos en la cadera seriamente. Te daré un ejemplo. Supongamos que ahora estoy usando el 100% de mi poder. Pero, si utilizo mi experiencia y conocimiento en técnicas, Tiamat daría una pequeña sonrisa astuta mientras extendía su palma hacia Issei, haciendo que el castaño la mirara con gran sorpresa. Solo necesitaría usar el 50% para poder derrotarte. Incluso menos, pero en ese caso ya no sería una batalla para ahorrar energía, solo estaría jugando contigo para que durara un poco más la emoción de un verdadero combate. Ya veo. Exclamó Issei mientras alzaba sus brazos con gran emoción. En realidad, ni siquiera estoy usando mi 1%, pero no puedo decirle eso o se desilusionara bastante. Pensaría Tiamat con un poco de gracia en sus palabras. 3. Tiamat agudizaría su mirada, haciendo que Issei se tensara visiblemente. La palma extendida de Tiamat se transformaría en una provocación cuando le invito a enfrentarla. Ven y ataca cuando quieras. Me aseguraré de demostrarte la diferencia de técnica que existe entre nosotros. No tuvo que decírselo dos veces. Issei se abalanzó rápidamente hacia la hermosa mujer e intentó arremeter en contra de ella. Los ojos de Tiamat brillaron de un color celeste mientras veía cómo los puños de Issei iban en contra de ella de una forma muy clara. Derecha, Tiamat inclinaría su cuerpo hacia un costado, esquivándolo por completo. Sus ojos celestes rápidamente corrieron hacia el otro brazo de Issei, que estaba empezando a preparar un golpe. Izquierda, Tiamat lo volvió a esquivar sin problemas con una velocidad vertiginosa, dejando a Issei genuinamente sorprendido. Los ojos de Tiamat se dirigirían rápidamente hacia la derecha. Derecha, esquivo nuevamente el golpe sin problemas. Repite, pensó la dragona, esta vez sin siquiera ver el próximo golpe de Issei, esquivando su izquierdazo incluso más rápido que la vez anterior. Sus golpes son súper básicos y fáciles de esquivar, además de que no sabe usar una finta. Pensaría Tiamat mientras cerraba sus ojos y seguía esquivándolo sin ningún problema. Aunque para Tiamat era algo súper fácil, Issei estaba totalmente impactado por la demostración de poder de Tiamat. Ella continuaba esquivando todo a una velocidad que se volvía borrosa para sus ojos. Sumado que estaba usando su máxima velocidad y poder en los puñetazos, se estaba agotando rápidamente. Ahora, podía entender mucho mejor la palabra desgaste y por qué debería evitarla. Es hora de ponerle presión. Pensaría Tiamat mientras abría sus ojos con un aire amenazante. Esquivaría uno de sus golpes con su normalidad de siempre, para luego mirar la parte izquierda del torso del cuerpo de Issei, indicando dónde iba a parar su golpe. Rápidamente, comenzó a preparar su puño para darle el golpe. Los ojos de Issei captaron enseguida la intención de Tiamat, haciendo que Issei pusiera su guantelete en la trayectoria para defenderse y contraatacar. Por la izquierda. Los ojos de Tiamat se entrecerraron con un destello de astucia. Por la derecha, los ojos de Issei se agrandaron en shock y comenzó a retorcerse de dolor mientras sentía como el izquierdazo de Tiamat se había hundido en la parte derecha de su estómago. Tiamat dio un par de pasos hacia atrás mientras esperaba que Issei se recuperara del golpe. Eso se llama finta. Acuérdatelo bien. Es algo muy básico, pero podría darte la carta triunfante en una batalla. Pero solo úsala cuando estés seguro de que tu oponente está agobiado por tus movimientos. Además, debes ejercer una presión mental increíble, no solo con tu ataque falso, sino que también con una aguda mirada que esté proyectando el lugar a donde va a llegar el impacto, como si realmente fueras a golpear allí. La mirada de Tiamat se endureció un poco, haciendo que Issei tuviera un pequeño escalofrío por la espalda. También tendremos que trabajar en tu variedad de golpes. Apestas. Issei se tomó fuertemente el pecho cuando una flecha que tenía grabado apestas. Le atravesó el pecho. Una pisada fuerte de Tiamat haría que Issei volviera a la realidad. ¿Por qué tienes esa cara? Aún no hemos terminado.
Issei tragaría profundo mientras se ponía en posición de combate nuevamente. Esta vez, me aseguraré de no caer nuevamente en uno de sus trucos, por lo visto, estará más atentos a las fintas, aunque eso no lo salvará del todo. La finta es solo una de las muchas variedades que puedo usar durante un combate, sin contar con mi poder mágico. Pensaría Tiamat de forma calculadora, para después entrar en posición de combate. Si no vienes, entonces iré yo. Issei apretó fuertemente los dientes de la impresión cuando Tiamat comenzó a correr hacia él con una postura amenazante. Sin mucho tiempo para pensar, intento responder su golpe con otro golpe. No intentes defenderte de un golpe con otro golpe si no estás seguro. Tiamat tomaría su antebrazo sin ninguna dificultad y desviaría el golpe a la nada, mientras le daba un gran palmazo en el estómago. Aunque fue con la mano abierta, el golpe fue un poco devastador, haciendo que Issei vomitara saliva. Tiamat no terminó de arremeter como las veces anteriores, pasando su puño a centímetros de su cara y haciendo pequeños cortes en la piel de Issei gracias a la fuerte ventisca que generó, además de que casi sale volando. Ella no paró ahí y rápidamente se movilizó y se puso de espalda a Issei a una gran velocidad, para luego agarrarlo por la espalda y tomarlo fuertemente del cuello con sus dos manos, para luego girar a gran velocidad un par de vueltas hasta que finalmente lo soltó y lo mandó a volar, chocando fuertemente contra la pared de la cueva. Supongo que esto es todo, pensaría Tiamat en voz alta mientras veía cómo Issei permanecía tirado en el suelo. Pero se vio sorprendida cuando un gran brillo rojo salió del guantelete, indicando que había logrado otro multiplicador. ¿Todavía podía llegar más lejos? Pensaría Tiamat con los ojos ligeramente ensanchados mientras veía cómo Issei se levantaba a duras penas. No es eso, él está evolucionando durante el combate. Eso significa que por lo menos debe tener una motivación bastante clara para continuar luchando. Y para progresar, eso es algo muy importante. Issei finalmente se levantaría y gritaría fuertemente mientras corría rápidamente hacia Tiamat lleno de aberturas. Los ojos de Tiamat se entrecerraron con decepción. No obstante, esa motivación no servirá para volverlo fuerte en un tiempo reducido. Para ello, necesita otro tipo de motivación que no le puedo enseñar. Tiamat rápidamente se agachó e inclinó su cabeza ligeramente a un lado, esquivando el golpe de Issei que pasó por el costado de su rostro, mientras le daba un fuerte puñetazo en el estómago que lo elevaba un poco del suelo, generando una pequeña ventisca por el impacto. Tiamat retiró lentamente su brazo y utilizó su cuerpo para que el inconsciente Issei se apoyara en ella. La dragona le dirigió una pequeña sonrisa y reafirmó el agarre en Issei con un abrazo cálido. Pero, aunque no pueda enseñártelo, sé que lo terminarás aprendiendo. Y eso es porque tienes la mentalidad de alguien fuerte. Salto de línea. Presidenta, ¿tiene alguna idea de por qué nos llamaron aquí? Preguntó Kiba mientras miraba la enorme estructura en donde vivían los Gremori. Así es, en estos momentos estaban en el infierno. Rías resopló con molestia. Ya le comenté a mi hermano todos los problemas que tengo con Youdou, así que no creo que me llame para hablar de mi Seker Yutei. Rías negó con la cabeza con algo de diversión. Estaba tan contento cuando le mencioné mi nueva adquisición. Pero su sonrisa decayó rápidamente cuando le conté que mi control sobre él es prácticamente escaso. ¿A qué no daría una de sus típicas risitas? No te preocupes, presidenta. Youdou está muy agradecido contigo, estoy seguro que acatará todas sus órdenes sin pensarlo dos veces. Hablando de Issei, agregaría Asia. ¿No teníamos que buscarlo hoy? Rías daría un suspiro de cansancio. Así es. Tenía pensado hacerlo ahora, pero justo llega esta reunión imprevista. Y lo mejor de todo, es que tenemos una reunión hoy, y otra mañana a la mañana. Diría Rías con claro sarcasmo en sus últimas palabras. Creo que podrá sobrevivir otro día sin ningún problema. Diría con eco indiferentemente mientras esperaba a que las mucamas abrieran la puerta. Como esperaba, las puertas se abrieron. Todo el séquito de Rías, sumado a la misma pelirroja, hicieron una gran reverencia para demostrarle el merecido respeto al patriarca de los Gremori. Hola, padre. Perdone mi insolencia, pero me gustaría saber por qué me llamaron tan repen. Rías alzó su mirada, quedándose completamente en blanco al darse cuenta de que el que estaba enfrente de ella no era su padre. Cuando Rías se cayó de una forma tan abrupta, los demás alzaron su cabeza, solo para obtener la misma expresión conmocionada de Rías. Ja 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 ja. La risa sonaría de una forma espeluznante. Padre, ¿eh? Me gusta cómo suena eso. Pero solo llámame así cuando estés en la cama conmigo, Rías.
Riser, salto de línea. Estaba cálido, todo su cuerpo. El ruido de la madera quemándose se escuchaba de fondo. Probablemente, una fogata. Estaba todo oscuro, de seguro era porque aún no se había despertado del todo y no había abierto sus ojos. Oh, Dios, fue lo único que pudo pensar Issei cuando sintió como una caricia muy reconfortante se sentía en su mejilla. Se sentía genial, y fuera quien fuera, no quería que se detuviera. Esa mano, era extremadamente suave y lo acariciaba con gran cariño. Ni siquiera su madre le ha acariciado alguna vez de esa manera, aunque esa mujer no era un buen ejemplo en realidad. Uno sintió cómo estaba posicionado su cuerpo, el espacio en donde estaba. Él estaba sentado. Podía sentir como sus dos piernas estaban ligeramente enrolladas con otras dos. Sentía como su espalda estaba apoyada con gran confort en una superficie extremadamente suave. También podía sentir como otra mano le sostenía la cintura, abrazándolo con cariño y haciendo que su cuerpo permaneciera más cerca del otro. Podía sentir como su cabeza estaba acostada en dos montículos enormes, suaves, redondos, firmes pero blandos al mismo tiempo. Su cabeza se sentía en la mejor almohada del planeta. También podía sentir como alguien estaba apoyando su mentón encima de su cabeza, indicando lo relajada que estaba, al igual que él. Issei abrió sus ojos lentamente, todo estaba completamente blanco, y las molestias que esperaba tener después de su peor batalla hasta el momento, misteriosamente, no se presentaron. De seguro, esa persona lo había cuidado muy bien todas estas horas que estuvo inconsciente. Finalmente, los ojos de Issei se adaptaron a la luz y lo primero que pudo ver fueron unos penetrantes, contentos, hermosos y tranquilos ojos celeste que lo estaban mirando muy fijamente. Ese rostro, pensó Issei inconscientemente mientras la admiraba. Ese rostro transmitía una gran cantidad de tranquilidad, confianza, preocupación, cariño y agradecimiento. ¿Cómo es que pudieron engañar a esta mujer? Un pequeño pinchazo se presentó en su corazón cuando pensó esas palabras. Probablemente, sea una respuesta que nunca encontraría, y si la encontraba, no la entendería de todos modos. ¿Estás bien? Creo que fui demasiada dura contigo para ser la primera vez, preguntaría Tiamat, aún sosteniendo su expresión anterior, pero se notaba su preocupación y culpa a través de su tono. Issei cerró sus ojos y sonrió genuinamente por la preocupación de Tiamat, dejándose llevar por el momento y abrazándola fuertemente. La reacción de Tiamat fue muy diferente a lo habitual, ya que reforzó su abrazo en la cintura de Issei y apoyó su mentón con más cariño encima de la cabeza del castaño. Para serte sincero, fue algo duro. Pero me siento increíble. No sé cómo me curaste, pero te lo agradezco mucho. Me alegra oír eso. Ambos cerraron sus ojos, disfrutando de las caricias y el abrazo de oso que se estaban dando en ese momento. Quizás, la expresión de cariño se le estaba yendo un poco de las manos. Pero, ¿realmente se pondrían a pensar en ello? Tiamat no había sentido el calor y cariño de otra persona en un largo milenio. Mientras que Issei ni siquiera experimentó algo semejante en su corta vida. Se sentían demasiado bien como para alejarse del otro. Les gustaba esa sensación de calor en todo su cuerpo. Les gustaba que otra persona les demostrara un cariño verdadero. Simplemente, ellos querían experimentar el sentimiento de ser querido por otra persona. Pero, aún así, ese calor extraño que empezaba a invadir todo el cuerpo de ambos. Ese calor que finalmente se estacionó en sus corazones, no era un simple deseo de obtener cariño amistoso. Pero los dos estaban demasiado cómodos para darse cuenta de ello en estos momentos. Solo querían disfrutar el momento, su cercanía. ¿Qué es lo que te motiva a hacerte más fuerte? La pregunta de Tiamat rompió el silencio extremadamente cómodo que se había asentado por varios minutos. ¿Mi motivación? Supongo que mi presidenta, Rias Gremori. Tiamat frunció sus labios al escuchar la respuesta. No solo porque sintió una pequeña punzada de celos que esa mujer sea su motivación y no ella, sino que también porque era un asqueroso demonio. Ella me dio una segunda oportunidad en mi vida, quiero volverme más fuerte para protegerla. A ella, y a todos los que considero importantes para mí. Como tú. Un sonrojo prácticamente imperceptible apareció en el rostro de Tiamat mientras miraba el rostro de Issei, que estaba extremadamente cómodo y tranquilo, durmiendo sobre sus dos pechos. Issei se rió un poco por lo bajo, haciendo que Tiamat alzara una ceja por la intriga. Aunque de momento, la cosa tendrá que ser al revés entre tú y yo, ya que eres mucho más fuerte de momento.
Tiamat alzó la mirada con una sonrisa en su rostro. Si Issei hubiera estado con los ojos abiertos, hubiera dicho que era esa sonrisa genuina que desprendía Tiamat una vez cada mucho tiempo, como aquella cuando le dijo que se quedaría un par de días con ella. Tarareo con felicidad. No creo que llegues a superarme. ¿Apostamos algo? Preguntó Issei con una pequeña risa al final. Tiamat volvió a tararear felizmente. Si en algún momento me superas, podrás pedirme lo que tú quieras. De acuerdo. Declaró Issei sin ningún tipo de pensamiento malicioso por detrás, haciendo que Drake inflara su pecho de orgullo nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que debo prometer? Preguntó con un pequeño tono burlón. Uno, nunca me dejes. Issei abrió los ojos con gran sorpresa al escuchar la declaración de Tiamat. Ella tenía un rostro completamente serio, de hecho, parecía más una amenaza que un pedido. Pero Issei sabía que ella no era así, porque él aprendió a ver sus ojos. Y sus ojos denotaban tristeza, soledad, miedo. Miedo de que la deje sola, y que todo vuelva a ser igual de frío, callado y horrible que antes. Lo prometo. Dijo Issei con un tono bastante serio y sin vacilar ni siquiera un milisegundo. Esto hizo que el pecho de Tiamat se calentara de una forma que nunca antes había sentido. Ahora, ni nunca. Una gran cantidad de emociones encontradas estallaron dentro de su pecho y estómago por culpa de Issei. Pero, de alguna forma encontró un método para demostrar esos sentimientos. Ella le dirigió una enorme sonrisa entre dientes, mostrando sus hermosos colmillos. Ella tenía sus párpados cerrados, pero el borde de sus ojos estaba un poco mojado a consecuencia de sus lágrimas. Gracias. Si Issei ya estaba muy sorprendido por la sonrisa de Tiamat, ahora lo estaba más al escuchar su tono tan alegre y realmente agradecido. Salto de línea. Hermano. Rías golpeó fuertemente la mesa con gran frustración. Tienes que estar bromeando. Rías rápidamente miraría a sus padres con la misma expresión. ¿Y ustedes están de acuerdo con esto? El séquito de Rías tan solo permaneció callado por respeto, aunque eso no significaba que estuvieran de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Tranquila, Rías. Aún no he terminado de declarar. Respondería el pelirrojo más joven con un aire serio a su alrededor. Ante esto, Rías tan solo continuaría escuchando. Estoy de acuerdo en adelantar la boda y celebrarla dentro de un mes. Pero solo con dos condiciones. La sonrisa estúpida de Raiser se borraría por completo tras escuchar. ¿Cuáles son esas condiciones, Sir Zetch? Uno, tranquilo, Raiser. Es algo muy simple. Declararía el ahora presentado Sir Zetch. Mi hermana tiene la posibilidad de jugar un rating game contra ti. Y la segunda, es que cualquier persona que esté interesada en irrumpir en la boda y llevarse a Rías como prometida podrá hacerlo, aunque dicho sujeto deberá ganarle a usted en un 1 contra 1 antes de poder llevarse la mano de mi hermana. Un silencio cortante apareció por la habitación por unos pocos segundos. Raiser estaba completamente serio en ese silencio. Pero de la nada, el silencio se rompió con la pequeña risa de Raiser, que luego se volvió en una carcajada. Está bien, acepto esas condiciones. Declararía Raiser completamente seguro de su victoria. Tanto en la primera, como en la segunda condición. Rías y su séquito se miró muy seriamente entre sí, al ver que tenían una oportunidad para liberarse de Raiser. Sir Zetch se levantaría de la silla, haciendo que todos lo miraran con atención. Creo que es todo por hoy. Ya es muy tarde, así que descansen bien. Mañana nos pondremos de acuerdo con la fecha y hora del matrimonio, junto con el rating game. Todos asintieron, conformes por el desenlace de la reunión. Lo que no sabía Raiser, era que su ego y orgullo le hicieron una mala pasada. Salto de línea. Oye, ¿no crees que se están tardando demasiado? Preguntaría Tiamat. Ambos seguían en la misma posición que antes, lo único diferente eran unas mantas que los cubrían para pasar el frío extremo de la noche. Aunque internamente, ellos amaban ese frío, ya que se acurrucaban aún más con el otro teniendo a la temperatura bajo cero como excusa. Quizás vendrán mañana, diría Issei con una voz somnolienta. Maldición. Voy a estar 4 días aquí, y aún no conseguí ningún familiar. ¿Por qué demonios me odian todos los familiares, menos los que son pervertidos? Issei divagó en voz alta, haciendo que Tiamat lo mirara fijamente. Ella sabía que esos familiares únicamente se sentían atraídos por gente que tenía un gran apetito sexual, aunque prefirió no contárselo para no avergonzarlo. Una débil sonrisa se dibujó en el rostro de Issei.
Ahora que lo pienso, no todo es tan malo. Continúo divagando inconscientemente. Es genial poder pasar otro día más, contigo. Declaró Issei de forma inconsciente, ya derrumbándose por el cansancio y durmiéndose con su cabeza apoyada en los esponjosos pechos de Tiamat. Tiamat tan solo observó a Issei por sus últimas palabras. Ella lo observó y lo observó por un largo minuto. Sus ojos celestes brillaban con misterio. Era imposible saber lo que estaba pensando ahora. 4 hasta que finalmente, llegó a una conclusión. Creo que si te alejas de mí por más de un día, no podría soportarlo. Declaró Tiamat en voz baja, mientras dejaba de acariciar la mejilla de Issei y posicionaba la palma de su mano en la mano donde Issei activaba su guantelete. Sus ojos celestes brillaron con gran anhelo por un corto segundo. Realmente, no podría soportarlo. La mano de Issei brillaría de un color celeste, mientras que el abdomen de Tiamat brillaba al mismo tiempo con la misma intensidad y color. Final del capítulo.